En Charañapeque, que en español significa cabeza mojada, un caserío andino a faldas de cerros con cumbres nevadas, pero conocido por sus campos verdes, un río y casas rurales. Allí vivían doña Angélica y don Ernesto, una pareja de ancianos que habían compartido toda una vida. Ambos tenían 68 años y a pesar de que su amor seguía intacto, la soledad se había convertido en su única compañía. Habían tenido 7 hijos, pero estos, seducidos por la vida moderna, se habían marchado lejos a una ciudad que los ancianos no conocían. Los 7 hijos se habían olvidado de sus padres, su tierra y todo lo que alguna vez los había mantenido unidos. Una tarde, después de años de ausencia, los hijos regresaron a la casa de sus padres, no por amor, sino para reclamar la herencia. La casa vieja, rodeada de hectáreas de tierra fértil y unas alhajas de plata y oro, era lo que les interesaba. Tesoros que los ancianos habían heredado de sus antepasados, que estaban valorizados en mucho dinero, y los hijos lo sabían. «Papá, mamá», dijo Roberto, el mayor de los hijos, con frialdad y una voz humillante. «No estamos aquí para perder tiempo. Así como nos dieron la vida, también tienen deberes, y hemos venido para hablar sobre lo que nos pertenece. Ya es tiempo de que se divida la herencia». Doña Angélica y don Ernesto, sentados en sus sillas de piedra y barro sobre las cuales reposaba un pellón de oveja gastado, se miraron con tristeza. Sabían que este día llegaría, pero también sabían que aún no era su momento de partir. «Queridos hijos, así no les hemos enseñado. La ciudad los ha cambiado y sabemos que debemos dividir la herencia, pero aún no estamos muertos», respondió Ernesto con voz temblorosa pero firme. «Dios es quien dispondrá nuestro final, no ustedes. Mientras tanto, seguiremos andando por estas tierras que alguna vez los vio pequeños y amorosos». Los hijos, indignados, comenzaron a vociferar. Elena, la menor, fue la más agresiva. «Pero papá y mamá, ¿cómo pueden ser tan malos y egoístas? En la ciudad se gasta mucho, necesitamos ese dinero y nos lo merecemos por derecho». El hijo llamado Eleodoro fue aún más irrespetuoso hacia sus padres. Les levantó la voz. «¿Qué pasa, viejos? ¿Acaso quieren comerse las tierras? ¿O es que la guardarán en sus tumbas cuando se mueran? Denos lo que nos pertenece y nos vamos». Roberto, el segundo hijo, gritó: «Si no nos dan nuestra herencia, mejor nos hubieran matado. Miren, viejos, si no nos la dan, nos iremos y no volveremos jamás. Hijos, desde que se fueron a la ciudad ni siquiera nos mandaron un pan seco. Y ahora ni siquiera trajeron frutas. Ustedes son hijos ausentes, pero aún así lo que merecen es nuestra bendición y a diario rezamos por ustedes», dijo doña Angélica con lágrimas en los ojos. «Si solo han vuelto por nuestras tierras, pueden irse, porque aún no es momento para la herencia. Además, siempre hemos creído que la riqueza debe ser meritoria», agregó doña Angélica.
En ese mismo momento, vociferando, maldiciendo y tirando las pocas pertenencias de los abuelitos, haciendo caer sus muros de piedras y pateando las puertas de lata, los hijos, ofendidos y llenos de rencor, se marcharon con la promesa de no regresar nunca. Doña Angélica y don Ernesto se quedaron solos, rezando cada noche para que Dios los cuidara. Para ellos la vida había sido dura, pero siempre habían tenido uno al otro y su fe en Dios. En ese entonces tenían como 100 ovejas, pero con el paso de los años los zorros comenzaron a robarlas. Algunas se morían por exceso de lana que los abuelitos no podían esquilar, y las ovejas restantes se convirtieron en su sustento. Pero con el tiempo hasta eso fue desapareciendo. Ernesto le dijo a Angélica una noche oscura mientras preparaban la cena: Angélica, mi vieja, mi viejita, si algún día muero antes que tú, regresaré para llevarte. No quiero que te quedes sola en esta tierra. Ya he visto que nuestros hijos no vendrán. Si me muero, tengo que arrastrarte hacia la otra vida. Ernesto le tomó la mano y la miró con una ternura que solo los años compartidos pueden forjar. Te esperaré, Ernesto, volverás por mí y me guiarás al cielo, respondió la abuelita Angélica, abrazándolo con sus brazos débiles. Habían pasado 15 años en soledad. Los hijos, cumpliendo sus palabras, no habían regresado, aunque se decía que en la ciudad preguntaban al vecino Demesio, solo para saber si sus padres habían muerto y regresar para vender los terrenos. La pareja de ancianos estaba más sola que nunca. De las 100 ovejas que alguna vez tuvieron, solo quedaba una hembra, a la que trataban como a una mascota. Incluso la hacían dormir en el patio de su casa, tapándola con frazadas. La vida se había vuelto difícil. Ya no tenían fuerzas ni siquiera para sacar agua de la acequia para beber. Y las visitas de los pocos vecinos se habían vuelto escasas. Aún así, doña Angélica y don Ernesto seguían rezando cada noche, aferrándose a su fe y a la promesa de no dejarse solos. Ellos querían morir juntos y pedían a Dios que los recogiera. Una tarde, doña Angélica se sintió más cansada de lo acostumbrado. Se acostó temprano y le dijo a Ernesto con voz suave: Viejo, si me muero esta noche regresaré a llevarte. Te jalaré de la manito y nos iremos juntos al cielo. Ernesto la miró preocupado, pero asintió con la cabeza y se acostó a su lado. Pero al día siguiente, al despertar, encontró a su amada sin vida. Angélica había partido mientras dormía, tal como lo había anunciado. Ernesto soltó en llanto. Lloró y lloró como nunca antes. Su alma se rompió en 1000 pedazos. Los vecinos, enterados de la muerte de doña Angélica, no se dignaron a ayudar ni a acompañar al velorio, porque sabían que no habría nada que comer en el entierro. Solo Mario, un huérfano que solía merodear por la casa de los ancianos, apareció para ayudar a don Ernesto.
Juntos enterraron a Angélica detrás del patio de la casa, donde siempre había amado ver los atardeceres. Don Ernesto quedó devastado. Su única compañía era la oveja que pastaba cerca de la casa. Solía caminar con ella hablando como si fuera su amiga, mientras rezaba a Dios para que dejara salir a su amada Angélica del cielo y la guiara de vuelta a él. Señor, te pido que la dejes venir por mí, decía entre lágrimas. No puedo más con esta soledad. Así habían pasado meses y Ernesto se fue debilitando. Apenas podía moverse y ya no había comida en la casa. Algunos vecinos, conmovidos por su situación, le donaban un poco de alimento, pero eso no era suficiente. Una mañana se encontró a su última oveja muerta. Es el fin, murmuró con resignación. Comeré lo que queda de ti, mi amiga, y esperaré a Angélica. Venga por mí, dijo, mirando la oveja muerta. Luego Ernesto vagaba por su casa vacía, rezando por el fin. Una mañana, un vecino que vivía cerca se alarmó al ver lo que parecía una visión imposible. Doña Angélica, la abuelita, andaba jalando de la mano al abuelito Ernesto, guiándolo hacia la quebrada. ¡Es Angélica! ¡Es Angélica! ¡Es la abuelita Angélica! ¡Está subiendo la quebrada con don Ernesto!, gritó asustado. Entonces 5 vecinos y sus familiares corrieron a la casa de don Ernesto, pero al llegar saltaron de la impresión. Lo encontraron muerto en su cama. Pero estaba don Francisco, que juraba haberlos visto vivo. Ellos estaban subiendo al cerro, decía con lágrimas en los ojos y asustado. Esa tarde no hubo velorio ni rezandero. Solo el huérfano Mario y algunos de los vecinos que se habían quedado enterraron al anciano al costado de la tumba de doña Angélica. 3 semanas habían pasado, y como era de esperarse, los hijos de doña Angélica y don Ernesto volvieron a la casa de sus padres, ansiosos por vender sus tierras y los tesoros. Sin embargo, mientras discutían los términos de repartición del dinero que obtendrían reunidos en el patio de la casa, algo increíble sucedió. Las casas comenzaron a convertirse en rocas gigantes y poco a poco hasta la última aguja se transformó en piedra. Y el terreno, que siempre había estado llena de pasto, se convirtió en un arenal y pedregal inhóspito. Los hijos aterrorizados maldijeron a sus padres, convencidos de que todo era obra de brujería. «Malditos viejos, mandó a hechizar sus tierras y sus casas para que no nos las quedemos. En la ciudad hasta para orinar se paga. Necesitamos ese dinero», decía una de las hijas. Trataron de entender y buscar revertir, pero frente a sus ojos solo se observaba un arenal llena de rocas. Entonces pactaron a abandonar el lugar, pero antes le regalaron el terreno al huérfano Mario, quien siempre había merodeado por el lugar. Incluso le firmaron un documento asegurando que jamás volverían. «Estos terrenos ya no valen nada», dijeron, despreciando lo que antes codiciaban.
Tú eres huérfano y no tienes nada que comer. Quizá puedas comer arena, se burlaron. Construyes casitas de arena y duermes en ellas, rieron. Además, estos terrenos se parecen a ti sin nada, precisamente como tú sin nada. Y se fueron hablando pestes de sus padres. Mario se quedó mirando el arenal, pero dijo gracias, gracias, gracias. ¿En verdad construiré una casa de arena? Pero, Dios mío, si solo tú me ayudas. Unas semanas después, Mario descubrió una mina de cobre en el arenal. Pidió ayuda a expertos y tras confirmar el hallazgo, decidió explotarla y, en cuestión de años, se volvió rico. Con el dinero construyó una casa nueva y mandó a hacer tumbas de bronce para doña Angélica y don Ernesto, agradecido por lo que le habían dejado. Al enterarse de la riqueza de Mario, los hijos volvieron a Charañapeque, intentando reclamar lo que ya no les pertenecía. Pero para entonces, la mina estaba en concesión y Mario tenía todos los documentos legales en regla. Los 7 hijos lloraron, se arrancaron los pelos, se echaron la culpa uno a otro. Dijeron que golpearían a Mario, pero nada fue posible, porque Mario estaba rodeado de muchas personas influyentes. Los hijos no tuvieron otra salida y regresaron a la ciudad sin nada, maldiciendo su suerte y el día en que abandonaron a sus padres. Pero en lo profundo de sus corazones sabían que su codicia y desamor hacia sus padres los habían condenado a esa miseria. Mientras tanto, Mario, el huérfano que siempre los había ayudado, prosperó honrando la memoria de doña Angélica y don Ernesto, quienes finalmente descansaban en paz juntos para la eternidad, tal como siempre lo habían soñado. Estimados amigos, gracias por haber escuchado esta historia. Yo soy Tomás. Espero que me disculpen por la voz porque este frío es lamentable, así que ando afónico. Muchas gracias de verdad. Hasta la próxima historia.